Muy buenos días, amada iglesia. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Una vez más les habla su hermano y amigo David Guerrero. Hoy les quiero hablar de la historia de David cuando derrota a Goliat. Goliat, un gigante que por su gran tamaño atemorizó al ejército del rey Saúl durante 40 días con palabras amenazadoras, ya que él quería que un solo soldado se enfrentara a él en una lucha cuerpo a cuerpo, donde el vencedor subyugaba al pueblo del vencido y éste tendría que servirle. Los soldados del rey Saúl eran soldados acostumbrados a la batalla ejército contra ejército y no al enfrentamiento individual. Por esto, no salió ningún soldado en representación de Israel para pelear contra Goliat, que representaba al ejército enemigo, a los filisteos. Ellos, como soldados, eran expertos en la batalla militar, mas no entre soldados individualmente, más aún teniendo al frente a un gigante como Goliat. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo: hoy he desafiado a las filas de Israel. Dame un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Este COVID-19 representa en la actualidad a ese gigante Goliat, con la diferencia de que este virus es diminuto e imposible de ver con el ojo humano, pero su poder de destrucción y muerte es muy letal y poderoso. La humanidad son los soldados del rey Saúl. La humanidad hoy está encerrada en sus casas u hogares, como forma de evitar la propagación de este virus. Y David representa a la iglesia de Dios que se levanta con fe para vencer, con fe genuina, sabiendo que estamos no enfrentando a un enemigo en la carne, sino en el espíritu. Pero confiamos en el poder de nuestro Señor Jesucristo para vencer, para salir victoriosos. Esta batalla contra el COVID-19, la iglesia la gana de rodillas ante el Señor. Esta pandemia llega a su fin cuando nos postremos ante Dios, creyendo con una fe genuina que ya Él venció en la cruz. David, el más joven de los hijos de Isaí, no era soldado, nunca estuvo en batalla, pero como pastor de las ovejas de su padre, solo le tocó enfrentar al oso, al león y otras fieras del campo para defender las ovejas de su padre. David sabía quién era el que peleaba sus batallas, quién era el que defendía las ovejas del oso y del león. Para David, el campo fue su zona de entrenamiento. Allí, Dios lo entrenó para pelear solo contra las fieras del campo, para defender a las ovejas. Allí aprendió a confiar no en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Veamos la llegada de David a esta escena. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora pan para tus hermanos, un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llevarlo pronto al campamento a tus hermanos. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, porque estos hombres, siendo soldados, se atemorizaban al ver al gigante y oír sus amenazas, porque ellos no estaban entrenados a la pelea de forma individual. Pero ya David había sido entrenado por Dios en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Cuando vio la escena de este Goliat, que tenía atemorizado el ejército de Saúl, dijo: ¿quién es este
para que tenga atemorizado al escuadrón del Dios viviente con temor y miedo? Y decidió enfrentarlo porque sabía que el Señor, así como lo defendió del oso y del león, de igual forma lo defendería de este gigante. Al llegar David a la presencia de Saúl, dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de las manadas, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David se enfrenta al gigante. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amado hermano, hay algo curioso en esta narración. David le dice al gigante: yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Acaso David tenía espada? No, él se enfrentó a Goliat solo con una honda y 5 piedras. ¿De dónde pensaba David tomar la espada para cortarle la cabeza a Goliat? De la misma forma que Abraham, con una fe infinita, dijo a su hijo Isaac: Jehová se proveerá de cordero, hijo mío. El Señor nos proveerá de lo necesario en esta pandemia y saldremos victoriosos. El final de la historia todos la conocemos. Finalizo con lo siguiente: ¿qué fe la de David? Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Sí, iglesia, a ti y a mí el Señor nos ha librado de muchos enemigos, y de este virus también nos librará. La iglesia de hoy debe enfrentar al COVID-19 con esta misma convicción de que el Señor ya venció. Iglesia, levántate con poder y gloria, que tu victoria es segura. David tomó 5 piedras. Iglesia, toma la armadura de Dios, toma el yelmo de la salvación. Iglesia, toma la coraza de justicia. Iglesia, toma el escudo de la fe. Iglesia, toma el cinturón de la verdad y ponte el calzado y sal a la batalla. David lanzó una piedra. Iglesia, lanza la palabra con fe, lanza la palabra con poder y gloria. Dios nos bendiga a todos. Amén y amén.